Soy José Cingoni, de la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina. Soy profesor de urbanismo en la Universidad Nacional del Sur, en la carrera de arquitectura y también en la carrera de arquitectura en la facultad en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien, una breve aporte a este interesante congreso en el Día Mundial de la Bicicleta. Simplemente quisiera por ahí compartir algunas reflexiones generales que trabajamos en el ámbito universitario con los alumnos de grado, que es un tema fundamental porque en definitiva van a ser los profesionales que actúen en el medio urbano en los próximos años y por lo tanto ver algunas visiones que son las que mantenemos en las cátedras. Actualmente vamos teniendo aproximadamente entre 3 materias y las 2 universidades, unos 450 alumnos por año, lo cual implica una cantidad de gente a formar importante, ¿no? Quiero también traer algunos casos que me resultan significativos, muy brevemente, porque obviamente sobre esto todos conocen y muchos estarán hablando de lo mismo, pero también para después sí referirme a un tema muy particular, todo de manera muy breve, pero la importancia que puede tener la movilidad en bicicleta como medio de transformación dentro de los barrios, ¿no? Y aquí tenemos algunas particularidades respecto de nuestras ciudades argentinas sobre todo, ¿no? Uno de los aspectos sustanciales y primeros que planteamos es un cambio de paradigma en lo urbano, de pasar del transporte a la movilidad. Cuando pensamos o pensábamos en transporte, claramente los autos son lo primero. Cuando pensamos en movilidad, los usuarios son lo primero. Queda muy bien reflejado en este cuadro de prioridades donde se invierte claramente con las políticas pasadas, donde el caminar, las bicicletas y otro tipo de medios de bajo impacto pasan a ser lo principal, y por otro lado el transporte privado motorizado va siendo lo que está relegado. Ahora, la realidad dista mucho de estos conceptos, hay mucho para trabajar y mucho en términos de conciencia para avanzar, entre otras cosas porque una de las vertientes más fuertes que ha tenido el urbanismo desde los 70, desde los 80, ha sido ese urbanismo pensado justamente desde la ingeniería de comunicaciones. Por supuesto también muy sostenido porque lo que eran las ideas urbanas ya más atrás en el tiempo, de los congresos internacionales de arquitectura moderna, donde las ciudades se planteaban para el auto. Entonces, dar vuelta a este paradigma desde lo conceptual es posible y es entendible y lo podemos reflexionar y ponderar, pero desde lo práctico nos cuesta mucho en el día a día, tanto con funcionarios como con profesionales y con comitentes, poder entender que esta pirámide se ha invertido. Otro aspecto fundamental es distinguir dos tipos de movilidad, la movilidad obligada y la movilidad opcional. Y en estos tiempos que corren se hace más patente todavía, ¿no? Pero es fundamental cuando pensamos la estructura y el sistema de movilidad en bicicleta, cómo pensamos las dos. Hay que tener mucho cuidado porque si las intervenciones están con un énfasis en el paseo, van a ser intervenciones que nos queden relegadas o acorraladas dentro de algunas áreas especiales de la ciudad y verdaderamente no tomar el sentido de la movilidad obligada, que ayuda muchísimo al traslado de personas, tanto por cuestiones laborales, educativas o trámites, sobre todo de los sectores más vulnerables. Y en ese sentido hay que entender la movilidad en una estrecha relación con el patrón de urbanización que tiene una ciudad.
Argentina, en especial y particularmente ciudades como Bahía Blanca, se han extendido fuertemente en el territorio, de tal manera que la ciudad se expande en una cantidad de hectáreas con muy baja densidad de ocupación y por lo tanto sobrecargando las vías existentes de comunicación, las áreas centrales, generando un déficit muy grande en términos de nuevas vías que estén en condiciones. Y todo esto se hace o se sigue haciendo pensando en las vinculaciones con el auto particular. Los sistemas públicos no alcanzan a llegar en este sentido de expansión y por lo tanto la ciudad se vuelve insustentable. ¿Cómo juega la bicicleta en este contexto? Es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Evidentemente, cuando las distancias son muy largas, a mayor cantidad de distancia, es menos la cantidad de gente que va a querer usar un sistema como la bicicleta para trasladarse sobre todo a los lugares de trabajo o a los lugares donde tiene que hacer alguna compra particular, etcétera. Por lo tanto, hay que ver cuál es el lugar que ocupa la bicicleta en el desarrollo urbano, pero es fundamental comenzar a contener fuertemente las expansiones de las ciudades. Y otro aspecto fundamental es entender que eh, la ciudad tiene aproximadamente, o el suelo urbano tiene un tercio de suelo destinado a espacios públicos y 3/4 partes aproximadamente de dicho espacio son calles, son vías de circulación. Eh, Ahora, pensar en términos de movilidad no es pensar solamente en un sistema, sea movilidad peatonal, sea bicicleta, sino es entender qué pasa con ese ambiente. Y lo primero que pasa es un cambio de velocidad. La velocidad del auto es una, mientras que lo que se busca con este tipo de movilidades, incluso con alguna parcialidad de presencia de vehículos, es una velocidad de muy bajo alcance. Por lo tanto, el ambiente empieza a transformarse. Es necesario pensar no solamente la pintura sobre un lugar del asfalto como para señalar la bicisenda, sino empezar a entender que hay un ambiente de transformación que tiene que ser llevado adelante de manera integral. Y ese tipo de ambiente, como dice Dextre y ciertos autores que venimos trayendo en estas diapositivas para que puedan tener una lectura en todo caso más detenida, esas nuevas condiciones adecuadas, habla si bien de la movilidad peatonal, la usamos para todo lo que tenga bajo impacto, hablamos de 4 aspectos, la accesibilidad, la seguridad, el confort climático ambiental y el atractivo. Sin estos 4 aspectos es muy difícil que logremos motivar a las personas para poder trasladarse por ese lugar, por esa calle, caminando en bicicleta o en algún medio, como decíamos, de bajo impacto. Y hace años, Francesco Tonucci, un conocido educador de Italia, señalaba que las ciudades están pensadas para un habitante cuyas características principales eran ser varón, joven y trabajador. Y señalaba la necesidad de recuperar la calle para todos. Y esto es fundamental cuando pensamos una intervención urbana. Tenemos que pensar en las diferentes situaciones que se brindan. El joven, el adulto mayor, la mujer, no solo el varón, los chicos, cómo es el fin de semana, cómo es en la semana, cómo es en la noche. Muchas veces vamos, ya no diría con prejuicios, sino con estándares que queremos llevar del centro a los barrios, de un barrio de sectores altos con vehículos a barrios de sectores más humildes, barrios que tienen identidades propias a barrios que no la tienen, barrios más seguros y barrios más inseguros. Por lo tanto, la respuesta no puede estar pautada
en un código, en medidas, sino tiene que partir de entender cómo es la población para poder desarrollar una propuesta integral. Y en ese sentido es muy importante entender la visualización de ese espacio. Y hay muchísimas experiencias hoy significativas, ¿no? Hacer una calle peatonal no es simplemente cerrar el paso a los autos, es comenzar a trabajar esta escala, estos tiempos, estas situaciones que empiezan a ser cambiadas. Y de la misma manera sucede con el tema de la bicicleta. Es lo que pasa en ciudades como Buenos Aires, La Plata, ciertas ciudades del Gran Buenos Aires han comenzado a hacer experiencias que quizás en el impacto en términos de personas o de viajes diarios no es tan significativo, pero sí es empezar a revertir una tendencia que está muy arraigada culturalmente y que nos tiene que permitir proyectar las ciudades de otra manera. Y quería traer por ahí algunas pocas experiencias de otros lados que me parecen significativas. El caso de Bogotá, en Colombia, ha logrado conectar toda la ciudad, centro y periferia, con ciclovías. Uno tiene un mapa que le permite ir desde el borde de la periferia, siempre por un recorrido, a veces por parques, a veces por calles, a veces por veredas ensanchadas, que permite conectar absolutamente toda la ciudad. No es que uno imagina que alguien va a cruzar la ciudad en bicicleta porque finalmente es una ciudad sumamente extendida, pero sí el tener la posibilidad imaginaria, aunque sea, de poder producir esos desarrollos. Por supuesto, también tiene la alcaldía de Bogotá para las zonas céntricas y entiendo que para algunas zonas más, sistemas de bicicletas. Más recientemente, lo que ha hecho una obra que hace bastante estaba pensada, pero la fotografía es muy actual, es una obra muy significativa porque implica la transformación de una de las calles céntricas principales que tenía la ciudad, que tiene la ciudad, es Carrera Séptima, donde desde la Plaza Simón Bolívar hasta el Centro Internacional, que serán algo así como 1500 metros, sacó el vehículo, lo convirtió en peatonal, con una bicisenda en el centro y con lugar para el comercio callejero. Esto era un abarrotamiento de vehículos permanentes. Llegar en ese trayecto que digo, llegar al centro era no menos de media hora, verdaderamente un infierno en términos de tránsito. Y esto ha permitido mejorar la salubridad de todo este espacio y consecuentemente de la gente. Paradójicamente, se tarda mucho menos en llegar hoy caminando, ni hablar en bicicleta, y es una forma mucho más amable que lo que pasaba antes con los vehículos. Bueno, Medellín es una ciudad que en términos de movilidad ha ganado premios internacionales y es muy conocida por sus estrategias. ¿Qué tiene con las bicicletas? Estamos hablando de una ciudad de montaña y obviamente no es lo ideal para este tipo de medios, pero es interesante que tiene dos sistemas públicos que conviven, el del municipio y el de la empresa pública de Medellín, que es una empresa que si bien es del municipio, tiene una autonomía plena respecto de él, ¿no? Esta es una de las estaciones que tiene EPM en el centro. El sistema de EPM está concretamente en el área central y tiene una particularidad de que la persona que usa las bicicletas, bueno, tiene un sistema de contacto con tarjeta, etcétera, un poco de uso de tecnología, pero solo la puede utilizar durante 20 minutos. Claramente es un sistema que está pensado para moverse en el centro, no en términos de paseo, sino justamente de movilidad obligatoria, ¿no? Por otro lado, el municipio tiene un sistema
complementario con este, que no tiene ese tipo de restricciones y que está más, no digamos en la periferia, pero sí en el gran centro, ¿no? Y otra cosa interesante es estas intervenciones, en este caso la calle por donde va el tranvía, cómo se ha modificado incorporando el concepto de calles integradas, sacando el vehículo y dejando justamente un lugar de transporte masivo, entre comillas, como es el tranvía de bajo impacto, que es un tranvía que va a velocidades muy reducidas. Siempre estamos hablando de velocidades inferiores a los 30 kilómetros. ¿Qué permite esto? Que es poder caminar, poder andar en bicicleta por esa calle, porque bueno, uno tiene la posibilidad de ver venir ese vehículo que, como digo, se desplaza a velocidades muy reducidas. Bueno, Nueva York, como tantas otras capitales, es conocida por los sistemas de alquiler que con publicidades o con financiamiento privado. No siempre en las ciudades se puede llegar a encontrar esa posibilidad, pero no deja de ser una de las formas de poder financiar la incorporación de este tipo de medios. Nueva York, también el puente de Brooklyn con calzadas independientes para peatones y para bicicletas, más vinculado quizás al tema paseo que al laboral, pero interesante ir encontrando aún en estos lugares tan específicos la posibilidad de andenes separados. Boston con la calzada identificada para la bicisenda, pero la particularidad es que mantiene el estacionamiento alejado del cordón. Por lo tanto, el auto estacionado viene a ser justamente una garantía para el ciclista de circulación, ya que es el propio auto el que separa del tránsito vehicular al ciclista. Cambridge, pero como tantos otros lugares con universidades conocidas, tienen sistemas de bicicletas promovidos desde las universidades. Y es interesante ver estas cuestiones de gestión donde de repente no es solo el municipio, sino pueden ser empresas o pueden ser, en este caso, universidades tan fundamentales dentro de la presencia urbana, que son las que llevan adelante este tipo de emprendimientos. Esto es en Oxford, en Inglaterra, algo fundamental que muchas veces desde lo urbano no reparamos, y es dónde dejamos la bicicleta, y por lo tanto este es un parqueadero, una zona de detención de bicicletas en el borde del área central. Entonces al área central hay mucha restricción para entrar en términos de vehículos, incluso de bicicletas, es básicamente peatonal, pero hay estos sitios que permiten estar llegando con los medios adecuados a un lugar que generalmente tienen algún tipo de seguridad. Y esto me resulta fundamental para nuestras ciudades y es cómo logramos complementar los sistemas, porque siempre hablamos de movilidades diferentes, pero pocas veces de movilidades complementarias. Y en ciudades de baja densidad con mucha expansión, como son las argentinas, en particular Bahía Blanca, pero que no tienen el volumen para tener un tren, por ejemplo, como sucede en el Gran Buenos Aires, es fundamental encontrarle la vuelta a la combinación entre la bicicleta y el colectivo. La bicicleta puede ser un excelente medio para circular dentro de los barrios, por esto de las grandes extensiones, como digo, pero a veces se dificulta para cubrir trayectos mucho más largos que nos lleven hasta las áreas centrales. Entonces, la combinación de elementos puede ser una solución bien interesante y vemos este caso en Miami sumamente simple. Y por último, sí quería hacer algunas reflexiones en ese sentido vinculadas a proyectos nuestros en el caso de Bahía Blanca.
Esta es una localidad en particular, pero es periferia de la ciudad de Bahía Blanca, es la localidad de Ingeniero White, justamente la localidad portuaria. Y acá vemos en esta fotografía aérea esta cuestión de periferia de baja densidad, y casi diría no tan baja como en otras partes, pero imaginemos estas personas para llegar al centro comercial de la propia localidad de Ingeniero White, tienen más o menos entre 1.500 y 2.000 metros de recorrido, ¿no? Algo así como unos 15 a 20 minutos a pie. Una distancia que es bastante grande para cubrirla caminando, y es bastante corta para esperar un sistema de transporte público que tiene su costo y que por otro lado no pasa con toda la frecuencia que se necesitaría para ese tipo de movilidad. En estos casos la bicicleta es claramente fundamental como medio de integración, porque estamos a 7 kilómetros del centro de la ciudad de Bahía Blanca, una distancia lejana para muchos para cubrir en bicicleta, digamos, ir a hacer un trámite, ir a determinada actividad laboral, pero sí a nivel barrial hay que pensar estas estrategias de conexión. Lo que tenemos hoy es esto, en realidad es una calzada mala para el auto y peor para el vecino, para el que camina, que el que anda en bicicleta usa la misma calzada. Y este es el proyecto de intervención, donde, como decía, había toda una discusión si esto era solamente preparado para los autos, y algunas posiciones sustentaban incorporar más carriles de vehículos todavía. Finalmente primó nuestra postura de incorporar bicisendas de ambos lados de la avenida, veredas de ambos lados de la avenida, mantener veredas barriales para las casas que dan con frente en esta avenida, ¿no? Pero no está todo lo arraigado, o casi que digamos que no está pautado en los proyectos de obras viales de los municipios, que cuando estemos pensando alguna calle, sobre todo estas de conexiones troncales, se piense no solamente para el vehículo, sino también para la bicicleta y para el peatón. Bueno, una imagen de render sobre esa bicisenda. Con un poco de suerte, en el transcurso de este mes estaría iniciando esta obra, que no es poco en los contextos económicos y de salud que tenemos. Y por último, también en Ingeniero White, un barrio de un sector humilde, con problemas todavía jurídicos. Venimos trabajando justamente todo el proyecto de integración social de este barrio, comenzando por lo jurídico, para dar la seguridad que se necesita. Ahora bien, fíjense, muy baja densidad. El punto es, voy a esta imagen del lugar, el punto es que con las condiciones típicas que tenemos respecto de las urbanizaciones, la opción de que alguna vez le llegue el cordón cuneta con la calle de 17 metros de ancho, totalmente de hormigón o asfaltada, es casi una utopía. Por lo tanto, pero aún cuando eso fuera así, no va a funcionar como una calle exclusiva para autos. Por lo tanto, el sentido es pensarlo desde calles integrales, calles que tengan muy baja velocidad, que puedan utilizarse justamente para determinados tránsitos que puedan ser tanto peatonales como en bicicleta, y eventualmente también en vehículos, porque justamente no es que van a tener una carga muy grande en términos de transporte. Una imagen para cerrar, la importancia de por ahí empezar a tener un urbanismo mucho más adecuado, más amigable con el medio ambiente, sin impermeabilizar tanto el suelo, entendiendo que en estos barrios el festejo, el encuentro
se da justamente en la calle. Hoy, justamente con recomendaciones por el distanciamiento que hay que ir previendo, esto ayuda también mucho a crear zonas bastante, bastante aisladas respecto de esto, y fundamentalmente desde lo económico son obras mucho más posibles de llevar adelante que las otras. Paradójicamente, este tipo de proyectos hoy se hacen de manera contundente, concreta, en los barrios cerrados, y nos cuesta conseguir los avales, las autorizaciones para empezar a incorporar un urbanismo mucho más amigable con la persona, con los medios de movilidad, en el caso de los barrios más humildes, que es donde nos interesa concentrar.